Buenas noches, comunidad. Bienvenidos al lugar donde los ecos de las voces olvidadas susurran entre las líneas telefónicas y lo que parece una simple llamada se convierte en una pesadilla. Aquí no solo escucharás historias, sino que formarás parte de ellas. Cada turno, cada llamada, esconde un misterio que espera ser desvelado. Prepárate para conectarte con lo que nunca debió ser escuchado. Esto es Relatos de Terror de Call Center. Por fin me habían autorizado algunos días de vacaciones en el call center. Me sentía exhausto luego de estar trabajando durante un año ininterrumpidamente y solo quería descansar un poco, yendo a pasar algunos días a mi pueblo, de donde era originario. La distancia para llegar al lugar era de aproximadamente 95 kilómetros, de los cuales unos 70 eran camino pavimentado, mientras que los otros 15 eran camino de terracería. Me habían aprobado 10 días de vacaciones, por lo que tenía el suficiente tiempo para volver a explorar el lugar que no visitaba hacía ya más de 7 años. Mi primo Alan había decidido acompañarme, y esa era una gran ventaja al momento de conducir y viajar acompañado por esa carretera tan solitaria. Alan y yo habíamos decidido salir de casa a mediodía, justo después del almuerzo, para estar llegando a casa de los abuelos al atardecer. Sin embargo, por la mañana, luego de hacer algunas compras, nos percatamos de que el aire acondicionado del carro se había descompuesto. Pensamos en utilizar el auto de Alan, pero al no tener la suficiente tracción para los caminos de terracería, decidimos usar el mío. Así que al final decidimos salir al atardecer para no sufrir con el calor tan sofocante de la carretera. Habíamos recorrido aproximadamente unos 40 kilómetros y el sol se había puesto totalmente. La carretera por la que viajábamos estaba muy poco iluminada y al no haber luna esa noche, la oscuridad era casi total, de no ser por las luces del auto y algunas pocas en la carretera. De pronto, dentro del auto comenzó a sentirse un frío muy intenso, un frío que te helaba hasta los huesos. En ese momento, era yo quien iba manejando, y Alan, mi primo, despertó de golpe, pidiéndome de favor que apagara el aire acondicionado. En ese momento, solo lo vi y le dije que viera el tablero. Él lo hizo y se asombró al ver que el aire estaba apagado y las ventanas cerradas. Todo aquello hizo que aquel frío fuera aún más inusual, ya que estábamos en época de verano. Pasaron algunos minutos y el reproductor del coche comenzó a emitir ruidos estáticos y nuestros teléfonos dejaron de funcionar. Podríamos haber considerado eso como algo normal, ya que en algunos lugares de esa carretera hay muy poca señal. Sin embargo, no escuchábamos la radio, sino que era mi celular el que iba conectado al auto. Luego de un par de minutos, vimos a la distancia unas luces que titilaban tenuemente, y por un momento pensé que estábamos por llegar al pueblo donde vivían mis abuelos. Sin embargo, recordé que la última vez que revisé el GPS, aún faltaba mucho para llegar. En adición a eso, Alan me preguntó si recordaba que hubiera un pueblo en esa ruta. Le respondí que no, pero agregué que hacía aproximadamente 7 años que no visitaba aquel lugar y que posiblemente un pueblo se había establecido en aquella zona. Él me vio con una mirada de preocupación, pero no quiso contradecirme. Al irnos acercando al lugar donde se veían las luces,
Nos percatamos de que no se trataba de ningún pueblo en realidad, sino que eran personas, quienes iban caminando en la oscuridad, nada más que con velas encendidas y algunas linternas de gas. Reduje la velocidad para no asustar al grupo, pero algo en la manera en que esas personas se movían me puso los pelos de punta. Sus pasos eran lentos y sincronizados, como si caminaran en un trance. Ninguno levantó la vista hacia nosotros, ni siquiera cuando los faros los iluminaron directamente. Eso no me gusta nada, murmuró Alan, y pude sentir el miedo en su voz. Quizá deberíamos seguir, respondí, aunque la duda ya se había instalado en mi mente. Pero algo en aquella escena, un instinto que no podía ignorar, me decía que no nos detuviéramos. Intenté acelerar, pero el coche comenzó a fallar. El motor tosió y luego se apagó. Estábamos atrapados en aquella carretera oscura, rodeado por esas figuras apenas visibles. El grupo siguió caminando, cruzando frente a nosotros, hasta que desaparecieron en la densa oscuridad. El aire se sentía pesado, lleno de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces que me di cuenta de que el frío había desaparecido tan repentinamente como había llegado. Sin embargo, ese cambio tan repentino de temperatura hizo que me mareara, así que Alan procedió a tomar el volante, intentando encender el auto de nuevo. Esta vez, el motor rugió y se mantuvo en marcha, y sin mirar atrás, Alan aceleró con todas sus fuerzas, deseando dejar aquel lugar atrás lo más rápido posible. Pasaron varios minutos antes de que me atreviera a hablar, con las manos temblorosas y el corazón a 1000 por hora. ¿Qué demonios será eso?, preguntó Alan, pero no supe qué decirle. Ninguno de los dos tenía una explicación racional. Cuando finalmente llegamos al pueblo, las luces cálidas de la casa de los abuelos nos dieron una bienvenida reconfortante. Pero esa noche, al cerrar los ojos, no pude evitar ver de nuevo esas figuras caminando en la oscuridad. Sabía que habíamos sido testigos de algo que no podíamos comprender. Al día siguiente, preguntamos a los abuelos sobre aquellas extrañas personas, pero solo se miraron entre ellos, con confusión y preocupación en sus rostros. De pronto, la abuela dijo: hace 5 años aproximadamente, un grupo de personas que intentaba cruzar la frontera desapareció, sin dejar rastro alguno. Los familiares, juntamente con las autoridades, buscaron durante años, pero nunca encontraron ni un solo rastro de los desaparecidos. Al escuchar aquellas palabras, un escalofrío me recorrió la espalda, recordando la experiencia. Nunca volvimos a hablar de esa noche, pero ambos sabíamos que algo en esos caminos solitarios seguía acechando entre las sombras.